Venezuela, Quicosis, Clever, que es un nombre venezolano más o menos, pero Agustín Lara. Así es. Obviamente tu papá era un bolerista Mi afamado. abuelo, Tu abuelo fue el que le puso... enamorado de Agustín Lara, el compositor mexicano. ¿Sí? Mi papá se llama Agustín Lara. O sea que perduró el amor al bolero. Muy buena ese tipo de música que era la que ¿Tú está has ahora. tenido tu María Félix? Sí, por supuesto, claro. ¿Sí? Sí, ¿quién no ha tenido a María Félix? Pues tú sabes que María Félix era una mujer dura, bella, pero muy fuerte. Claro, ¿no? de Y hecho Agustín hizo- Lara era feísimo. Por los opuestos se atraen. Cóncavo y convexo, Así es, esa es la canción de Roberto Carlos. de Roberto Carlos. Mira, vas candidato en Cagua, en el municipio Sucre, Sucre. Sucre. Nosotros desde Acción Democrática, desde que Bernabé Gutiérrez asumió la Secretaría Nacional, hemos enmarcado una ruta electoral. Esa ruta electoral que caracterizaba mucho a Acción Democrática, partido con vocación Era de el poder. sello, el voto era el sello. Claro, un partido con vocación de poder. Y bueno, la antigua administración llevaba a ese partido mucho a la abstención. Y por cierto que hay muchos que llamaban a la abstención que ahorita quieren participar. Bienvenidos. Bienvenidos todos a la ruta electoral. Y bueno, acordamos que muchos de esos dirigentes, o nosotros que somos dirigentes, ir a ocupar espacios importantes que en una oportunidad cedimos. Y al ceder esos espacios importantes, bueno, el gobierno fue ocupando esos espacios. Y nosotros de Acción Democrática creemos, y de la Alianza Democrática, que tenemos que salir a reconquistar esos espacios que en una oportunidad abandonamos. Y la mejor manera de ocupar esos espacios es a través del voto, de participar en esas elecciones, y en esta oportunidad las megas elecciones del 21 de noviembre. Por eso que AD está promoviendo candidatas y candidatos a diferentes curules, tanto legislativos como en los consejos municipales, gobernadores y alcaldes. Fíjate, la ruta no electoral, la ruta de la fuerza, no solo perdió, sino que ha generado unas secuelas como el coronavirus. Yo que tengo secuelas del coronavirus, quiero decirte que las secuelas son tan fastidiosas como el virus. Las secuelas son gente que regresa a la vida electoral, bienvenidos todos, Claro. no hay problema, pero lo hace, yo voy en unidad, pero con este no. O sea, no lo hacen humildemente, oye, me equivoqué, sino vienen como si no hubiera pasado nada, como si no hubiesen las secuelas estas. Una de las secuelas es, fíjate, lo ocurrido con Freddy Guevara, la detención de Freddy Guevara. Yo tengo a mi amigo Luis Omasa en una situación compleja. Luis tuvo una muchachita y no la ha podido ver en los últimos años porque él es parte del equipo de Guaidó. Bueno, y al equipo de Guaidó a todos los están buscando. Es el caso de Graterón, que se asiló en la Embajada de Chile. Entonces, esta situación de lo ocurrido en la Cota 905, el gobierno asevera que hay un sector de la oposición que está vinculado a eso y que lo aupa. Porque la operación que ocurrió en Haití, porque ellos mezclaron eso, era muy parecido a la operación Gedeón. Pero todo entra, todo es posible por el discurso de la fuerza. Porque si tú quieres tumbar a Maduro, mátalo aquí, grillalo, dale con las patas y todo eso, bueno, el otro tiene derecho a defenderse. Y sobre todo si el otro representa al Estado. Claro. Entonces Leopoldo le dijo a Capriles, no seas foca. O sea, ellos que inventaron el colaboracionismo, inventaron a la cránea y ahora inventaron las focas también. Ellos creen que poniendo la etiqueta a los demás se la están comiendo porque califican conductas reprochables, cuando ellos tienen conductas también reprochables. Yo vengo diciendo que aquí no hay nadie bueno, que tira la primera piedra. Entonces, fíjate, el caso de AD, ahorita se discute si AD va a ir o no todavía, porque Henry ha insistido en que le den su tarjeta blanca y eso hace pensar, bueno, y Leopoldo está tratando de que sus aliados permanezcan en la abstención debido a esta situación ocurrida con Guevara, porque ellos estaban negociando. ¿Cómo ves tú eso? El caso de AD se ha convertido no en un problema de unidad, de convocatoria, sino un disociador, la crisis de AD, porque Henry donde ve a Bernabé no lo quiere y donde Bernabé ve a Henry no lo trata con cariño. Pero es que en AD no hay crisis, AD lo que hubo fue una división de pensamiento. Nosotros creemos en la ruta electoral, el ex compañero Ramos no creía en esa ruta, pienso que más bien creía pues que no contar a AD para decir, bueno, no cuento a AD y está la expectativa. Nosotros decidimos contar a AD y lo contamos en diciembre, el 6 de diciembre de 2020 y obtuvimos un número de curules para nosotros importante, porque
Decían que no sacábamos 5.000 votos a nivel nacional. Bueno, y tenemos casi 500.000 votos 500.000 demostrados y somos la segunda fuerza política en el país, el PSV y Acción Democrática. Ahora bien, no existe 2AD, existe una sola, dirigida por Bernabé Gutiérrez como secretario general nacional y un CEN que lo acompaña, donde estoy incluido como secretario nacional de organización, está Rubén Lima, que es presidente del partido y candidato, diputado actual y candidato a la alcaldía de Valencia. Bueno, andamos construyendo partido. Rubén estuvo Decir aquí, que tú hubo también. 2AD, ¿ah? Que Rubén estuvo aquí, tú también. Sí, claro, por supuesto. Gracias nuevamente por la invitación. Decir que 2AD no existe 2AD. Ha estado donde está este sello, este símbolo, esta sigla. La otra tarjeta que le dan a Ramos y a su equipo, bueno, no sé qué nombre tendrá y ellos participarán con otra. Pero se acabó el embuste que venían diciendo constantemente que dentro de poco nos darán la tarjeta, dentro de poco recuperaremos la tarjeta blanca. Ahora, ¿quién está dividiendo? Pero Henry insiste todavía. ¿Pero está quién insistiendo divide? en que le den su tarjeta blanca. ¿Quién divide? El ¿A ADECO quién va a dividió? votar, el ADECO va a votar en su tarjeta blanca. Mira, en el 2001, bueno, hubo un asunto con Timoteo Zambrano y eso se dirimió en el Así es. TCJ. Después en el 2004. Eso es historia de Acción Democrática. Eso es verdad. ¿O acaso Ramos fue electo en una convención, en unas internas del partido? Aquí sacó, recuerdo que en el 98, candidato presidencial, Luis Alfaro Ucero, el caudillo, bueno, y la directiva en ese momento lo expulsó del partido. Asumió Lewis Pérez. Así es. Después Lewis Pérez, ¿quién Y asumió? era el candidato Timoteo. presidencial. Ajá. Y lo Y después bajaron ¿quién de la asumió? mula. Rafael Marín. Y a Rafael Marín le pidieron la renuncia. No, lo destituyeron y asumió Henry Ramos. Hubo elecciones internas. A mí se me consultó en ese momento que era secretario de un municipio, perdón, era secretario juvenil del municipio Sucre. A mí se me consultó. A mí me dio instrucciones, el nuevo secretario del fulano de tal, y todos nos paramos firmes. Eso es Acción Democrática. Ahora que tenemos previsto unas internas, sí tenemos previsto unas internas. Una interna de la mano del compañero Bernabé Gutiérrez, que hasta el momento ha sabido manejar el partido. De puertas abiertas. Pero Anda el fíjate, CEN. yo te digo, ve el caso de Lady. Lady es, en las encuestas, está como la mejor gobernadora de la oposición. Del lado del gobierno aparece la Cava y Héctor Rodríguez, que tienen gestiones reconocidas en las encuestas que yo he visto. Pero Lady resulta que como Lady está con Bernabé, eso se convirtió en un problema para la otra D. Las cosas que yo he oído y lo que están haciendo contra Lady es como si fuera enemiga. Pero es que no hay otra vez, hay una sola. Pero tú no reconoces Hay un que grupo de Henry Ramos no disidentes. existe, Edgar Zambrano No, sí, no existe. son líderes, pero están fuera de Acción Democrática. Si fuesen ADECO, estuviesen militando dentro de AD. El hecho que tengan otra tarjeta política ya dejan de ser ADECO. Lo dejan de ser militantes del Clever, partido. pero no te queda un corazoncito ahí, nada, un afectivo. Respeto, Ok. mucho respeto. Respeto es una cosa muy distinta al corazoncito. Yo pienso que la política se hace con la mente, con pasión, pero no con el corazón. Porque si fuese No, así... pero si hay una dosis de corazón, siempre tiene que Bueno, haber. pero impera Poquito, siempre la pero debe razón. haberla, la Impera razón. siempre la razón. Y la razón está en seguir la ruta electoral. A través del voto conquistar el poder y no con las botas. Lo vi, El eso es un- expresidente difunto Twitter. quiso conquistar el poder por las armas y no logró nada. Tuvo que crear un partido político y contarse. Bueno, afortunadamente para él y el apoyo de muchos, ganó la presidencia. Ahora, con los armamentos, aquí decían que los marines llegaban, incluso por el lago de Valencia, iba a entrar un submarino gringo. Nos quedamos esperando. Nosotros, el tiempo no es la razón. Recuerdo que nos tildaron con Twitter, nos insultaron, ladrones, una serie de descalificativos que no vale la pena mencionar y llamaron a la abstención. Esa asamblea es ilegítima, no voten por esos alacranes, no voten por fulano. Y al final, los mismos que dijeron eso, en Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales, ahora pelean por encabezar una lista al Consejo Legislativo, ser alcaldes o ser gobernadores. Clever. El tiempo no es la razón, la vida es la electoral. Clever, vamos a ir al corte. Pero vamos a hablar de algunas de las cosas que señalaste. Tú sabes que fue la vicepresidente Delcy Rodríguez a Fede Cámara, invitado a su asamblea anual. Y eso ha generado de todo tipo de comentarios. Pero antes, yo comenté ayer, a propósito del Día de Mandela, Bernabé publicó un Twitter muy simpático, que te lo voy a referir de acuerdo a lo que se estaba diciendo. Uno de estos odiadores, que odia a todo el mundo, puso una foto de Mandela con Fidel Castro. ¡Ya que está! ¡Es comunista el Mandela este! ¡Hay que matarlo! ¡Ya! Y entonces Bernabé puso, recuerdo cuando Mandela vino a Venezuela y Con abrazó Pérez, a Carlos Andrés claro. Pérez.
El odiador no se dio cuenta, porque son incultos, de que Mandela visitó numerosos países y se abrazó con todo el mundo porque era un hombre tolerante, no como él, que odia Es que hay hasta muchos este programa. incultos. Sí, Que por ahí pero te vi que dijeron en que en glúteo y te ibas a tatuar la cara de Chávez. O sea, una pues eso es cosa. mentira, eso es Frankenweenie que está repitiendo una cosa que hemos dicho 100.000 veces, que es una entrevista del Nacional donde yo dije que me iba a tatuar la cara de Chávez. Yo nunca dije eso, esta entrevista nunca existió, eso fue una cosa de humor, pero ese señor, que como es odiador, los odiadores Claro, un inculto. miénteme más, ya que tú eres Agustín Lara, que me hace mi maldad feliz. Clever Agustín Lara, secretario de organización de AD, pero también candidato en el municipio Sucre. Sucre, Estado Aragua. del estado de Aragua, ahí Un estado industrial. sí, Pujante. porque tú eres de ahí, ¿verdad? Exacto. Sí. Oye, volviendo, fíjate, hay unos odiadores. Tú mencionabas a Frankenweenie que me estaba cayendo a plomo porque yo dije que me iba a tatuar a Chávez. Eso es mentira. Yo nunca dije eso, lo he sacado por todos lados. Es más, en esa página de humor, hecha en el Nacional, 6 años después del triunfo de Chávez, se metían con Miguel Enrique, con Fede Camas, con Ismael García, con gentío echando broma. La hizo Luis Moro. Pero hay una gente que repite eso. En la campaña de Baruta, cuando yo fui candidato, me la sacaron. La pusieron en todos lados diciendo que yo era chavista escondido. Y hay gente que se las cree, aunque eso es mentira. Pero la gran mentira es que todos esos odiadores que en las redes insultan a todo el mundo no existen en la realidad. Tú caminas por las calles, vas al abasto, donde te dé la gana y no aparecen. Son propios de una cosa que se llama el falso yo, que es una gente normal que llega, se sienta en el teclado y se vuelve Hall. Entonces tú estás Guerreros del teclado. Exacto. Pero en la realidad salen a la calle y son los mismos personajes amables que tú conoces, solo que se transforman. Pero hay políticos que creen que ese odio que está ahí es la realidad y además que es la oposición, que es la oposición mayoritaria. Y no es verdad, esa no es la oposición mayoritaria. La abstención no fue producto de que Guaidó y el G4 llamó la abstención. No, ha aparecido una abstención mucho más peligrosa, que es los políticos son todos unos embusteros, unos mentirosos, no hacen sino pelearse por Esa puestos. es la antipolítica. Ellos, en la abstención y en ese discurso de que el voto no servía para nada porque se lo robaban, cosa que, por cierto, es un error político, un boomerang, porque al final tienes que ir a buscar votos porque no hay otra salida, fueron mineros a eso. Pero hoy, tú lo mismo lo has dicho, todo el mundo comienza a entender que esas salidas son mentiras, que eso fue un discurso para agarrar incautos, para mantener la dirección política, que además la prédica de la salida de fuerza tiene unas cosas horribles, feas. Pedir una intervención de un gobierno extranjero en Venezuela, la operación Gedeón, que es contratar mercenarios. Ahí hay unas cosas horrorosas que estos señores hicieron porque Maduro es malo. Pero el país se ha dado cuenta que el fin no justifica los medios, que tú tienes que decir la verdad, que tú tienes que tener algún punto de honestidad. Y luego, que más importante son los venezolanos que el poder, que es más importante la gente que está padeciendo que tus ganas de ser gobernador, alcalde o lo que sea. Hay gente que dice que ese discurso que está en las encuestas, que esa sensación de frustración que tiene la gente hacia la política, es verdad, pero cuando van a hablar, siguen haciendo todo lo mismo malo que siempre han hecho. ¿Cómo cambiamos? Es una cuestión de actitud y de cultura. La cultura nuestra siempre ha sido demócrata, electoral. Bueno, hace una década para acá, pues un tiempo para acá, ha empezado el tema antipolítico de sembrar el no vote, si votas malo, si votas es satanizado, si te sientas con el gobierno te satanizan, te dicen vendido. En los gobiernos demócratas, nuestros presidentes se sentaban con la oposición venezolana, compartían en el Congreso de la República, por cierto que el Congreso debe volver, compartían en el Congreso de la República, intercambiaban ideas. Y lo que tenían que decirse se lo decían dentro del Parlamento, porque para eso es el Parlamento. Ahora, cuando un partido cumplía años, tú veías a los adversarios y se acercaban a ese partido político a compartir el aniversario de quien estuviera cumpliendo años en ese momento. Bueno, se ha creado, creo que de una manera radical de esa derecha extrema, de decir que ir a votar es malo. Nosotros tenemos el compromiso como políticos de no ofreciendo nada que no podamos prometer, ver o cumplir, para nosotros seguir avanzando. Ahora bien, nuestro mayor reto ni siquiera es la competencia entre partidos políticos,
porque a través de la Alianza Democrática hemos logrado sentar 21 partidos políticos, pues no de acuerdo, de postular el mismo candidato en una entidad, pues, bien sea estatal o municipal. Pero nuestro mayor reto es desmontar la abstención que por años han venido trabajando, no desde Venezuela, desde afuera, del exterior, porque los que estamos en Venezuela haciendo oposición corremos el riesgo de que nos metan presos, pero sabroso es hablar mal del gobierno, incluso hablar mal de la oposición desde afuera, desde Miami o desde España o donde estén o donde se encuentren en ese momento. Ahora no es un trabajo cuesta arriba, pero tenemos que hacerlo. Algún partido, algún dirigente tiene que hacerlo, de comunidad en comunidad, calle por calle, sector por sector, verdad por verdad. Mire, vecino, vote. ¿Por qué tienen que votar? Para obtener el gobierno, el poder a través del voto. Y nosotros darle calidad de vida a cada venezolano. Por supuesto, restaurar las instituciones públicas como la CTV, como Fede Cámara, que felicito, pues, y veo como ¿Qué te pareció lo de la me presencia parece muy del bien sí? porque los empresarios están entendiendo que hay que sentarse con quien tiene el poder en este momento y el poder lo tiene Nicolás Maduro y su gabinete. Eso no es oculto. Cuando tú vas a sacar una cédula de identidad o un pasaporte, ¿a dónde vas? Al Ministerio de Relaciones de Exteriores. ¿Y quién lo maneja? ¿Quién lo conduce? Están las embajadas supuestas de esa, del interino y no pueden resolver un problema legal. Tienen que ir al gobierno de Nicolás Maduro. Pero el gobierno inglés acaba de otorgarle a Guaidó la custodia del oro de los 1.000 ¿Y millones quién de oro. controla eso? Bueno, el gobierno dice que Guaidó no controla ni un semáforo, pero Entonces, la ese geopolítica. tipo de cosas hay que ponerle cascabel al gato. Y cuando tú hablas de esa cosa, él es vendido al régimen. Bueno, a mí el régimen no me ha dado nada. A mí el gobierno no me ha dado ni una batería para mi carro. Entonces nosotros tenemos que desmontar la antipolítica y convencer a los venezolanos que la única vía es la vía de la democracia, el voto. Y bueno, están así que el tiempo nos dio la razón. Ahí están esos abstencionistas que le damos la bienvenida a la ruta democrática, a la ruta electoral, pero con prudencia, con cautela, para que no seamos caballos de Troya, ¿sabes? Que nos puedan meter allí infiltrados a venirnos a embochinchar lo que nos ha costado construir, que es un proceso demócrata, algunas condiciones electorales para ir a un proceso transparente. Ahí tenemos rectores de oposición reconocidos, no pueden decir que no son de oposición. Imagínate tú, Enrique Márquez y Bueno, Picón. Guaidó dio una entrevista a La Razón Española donde dijo que era lo mismo. Bueno, entonces, ¿qué propone él? ¿Cuál es la propuesta? Seguir en la extensión, seguir que el gobierno siga avanzando y ocupando espacio. Tiene que haber una propuesta, no la hay hasta el momento. En un momento la propuesta fue invasión extranjera y al final muchos se quedaron esperando. Fíjate, Clever, las manifestaciones en Cuba tienen huerto a la Florida. Todo eso que se dedicaban a meterse con Maduro y a calificar a la oposición venezolana, están dedicados a lo mismo, pero en referencia a Cuba. Los cubanos que viven en Florida, en Miami, se fueron para la calle 8, una manifestación muy grande pidiendo intervención, que el gobierno de Biden se metiera. Biden en las primeras amenazó con sanciones, con una posición más dura, pero después se dio cuenta que esa era la política de Trump, no la de él, que él debía seguir por el camino de Obama. Obama, ¿te acuerdas? Estaba negociando la salida de Guantánamo y la salida del bloqueo. No porque Obama fuera comunista, sino que esas políticas de sanciones y medidas duras tenían 60 y pico de años y no habían logrado ningún éxito, sino atornillar a Fidel, a los hermanos Castro. Y entonces Biden agarró y dijo, les voy a meter internet, porque el gobierno cubano lo quitó, y voy a mandar unos embajadores para recomponer las relaciones, porque creo que generando apertura ayudamos al pueblo cubano. Salió el señor Trump y dijo, ¡vendido, traidora! Si hubiese estado en mi gobierno. Sí, si hubiera estado ya hubieran caído alacranes. Y tú uno ve ese retrato y dice, ay Dios mío, qué cómico. Pero cómico porque lo que hay que ver es que los cubanos con esa actitud, el exilio cubano, una parte de él, tienen 60 años y no lograron ningún éxito. Y quienes tienen ese discurso en Venezuela tienen 2 años en lo mismo, pueden llegar a 60 si los dejamos, sin retroceder un milímetro y reconocer que por ahí no es. Tiene razón Biden cuando dijo, no voy a continuar la política de sanciones, sino voy a buscar apertura, porque el día que los cubanos vivan en libertad, se acabó el régimen comunista en Cuba. Pero es que tiene que haber una negociación, tiene que haber una mesa de diálogo. ¿Cómo tú negocias si no te sientas? O sea, hay que decirlo. Pero si tú lo haces, ya te entregaste al gobierno. Si tú lo haces, ya es bien vendido. Yo pienso que ellos deberían presentar una propuesta viable, creíble, porque desde que están anunciando un gobierno de transición,
un cese a la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres, bueno, ha pasado un cierto tiempo y hasta el momento han venido otras elecciones como que están en la Constitución. La del 2020 fue por la Constitución, Asamblea Nacional, correspondía para esa fecha. Bueno, y ahí está, sí, un proceso electoral y gracias a esa abstención, el Parlamento hoy rojo-rojito, y ese mismo Parlamento rojo-rojito fue el que nombró la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral. Pero Ahora fíjate sí qué es dice. legal. Ahora Mira sí que es. ustedes los del Parlamento, de este nuevo Parlamento, son unos alamecates de Maduro y no critican ni hacen nada, sino que están ahí como los monos, de liana en liana, pero cuando regresemos, porque tenemos que ir al corte aquí en Suquicosi y estar con ustedes al regreso. Seguimos con Cliver Agustín Lara. Hemos hablado sobre la política en Venezuela, pero hemos quedado en un punto que es doloroso, porque hay la crítica hacia quienes están en la Asamblea Nacional hoy es que son unas focas, que aplaudan todo lo que dice el gobierno, que no hacen oposición, que el país se va a la luz, el agua, y esos no son los debates, que así no es. Dicen que ellos se equivocarán, pero son duros, pelean. En cambio, los que están ahí, nada. ¿Qué dices tú? ¿Qué le respuesta? No, bueno, mira, lamentablemente, gracias a esa abstención y a los que promovieron la abstención, por supuesto, hay pocos diputados de la Alianza Democrática de la oposición allí en la Asamblea. Sin embargo, los 20 que están han dado una batalla dura hasta el momento, se han parado con Guáramo, con valentía, a decirle a esos diputados, a esa mayoría que está en la Asamblea, cuando no están de acuerdo con una propuesta de ley o con aprobar una ley, enseguida lo manifiestan. Ahora bien, lo que nos va a caer nuestros diputados es en esa grosería, falta de respeto, porque no es el estilo nuestro. Nosotros tenemos más parlamentarios que diputados, ¿sabes? Nosotros tenemos más parlamentarios. Ahí tenemos a Angelita Mayo, 21 años de edad, la diputada más joven de la Asamblea y de la historia. Nosotros, cada vez que interviene con argumento, interviene con aquella gallardía que muy pocos lo hacen. Y eso es del lado nuestro. Ahora, ¿qué son focas? Bueno, no lo he visto ninguno aplaudiendo cosas que no están de acuerdo. Si votamos a favor de eso, en el caso de la Asamblea, por supuesto que tenemos que coincidir en algún momento en alguna ley. Todas las leyes no pueden ser malas. Y donde no estemos de acuerdo, como el caso de la ley de comuna, vamos a votar en contra o vamos a hacer alguna corrección en el caso que observemos que no estamos de acuerdo en algo. Pero no he visto ningún parlamentario de la oposición aplaudiendo como foca. Ahora fíjate, el proceso de 22 años de la revolución en Cuba 64. Son procesos complejos que hay que investigar bien, porque la revolución cubana nunca tuvo un precepto democrático, nunca fue democrática. Nunca se planteó ir a elecciones libres, sino Cuba está construido en base a una reflexión sobre el proceso muy cargado de las tesis comunistas que la sustentan. En el caso venezolano, el socialismo del siglo XXI es distinto, son muchos años después, y Chávez era un personaje muy particular, venía de las Fuerzas Armadas, no tenía vocación de meter preso a la gente y de torturador. Chávez no tenía eso, lo decía Teodoro Pekov, para que no digan que fui yo, Franklin Virgüe, no voy a decir que fui yo. Era un personaje particular, hacía elecciones a cada rato, porque además él tenía una relación directa con la gente, había convertido a los pobres mayoritariamente protagonistas, y entonces, bueno, tenía su concepto de democracia. Sin embargo, en la época de Maduro, bueno, desde que Maduro apareció, ¿te acuerdas que Capriles casi le gana? Y salió débil, y le ha tocado, según dicen ellos mismos, calarse a una oposición muy beligerante que ha tratado de tumbarlo por todas las maneras, drones, atentados, ellos dicen cualquier cantidad de cosas. Que, verdad o mentira, lo cierto es que hemos vivido una confrontación muy dura, muy particular con Maduro. Ahora hoy hay un momento de apertura. Maduro está buscando, precisamente porque el gobierno de Biden es capaz de decir lo que está diciendo en Cuba, bueno, y también quitarse encima eso de que, tú sabes que en toda Latinoamérica, en todas partes del mundo, donde aparece un candidato de izquierda, dice, va a convertir a este país en Venezuela, y lo acusa. En Perú, pues. Sí, en Perú, en todos Castillo. lados. Entonces Maduro está tratando de salir de eso, está jugando a la política. Sin embargo, juega duro como juegan ellos. Y hay sectores de la oposición
que no solo no entienden el momento, sino se han vuelto muy predecibles. Tú sabes lo que van a hacer. Ellos pueden decir, yo voy a negociar, yo voy a votar, pero tú le haces ¡bu! E inmediatamente se vuelven abstencionistas, no hay condiciones y todo eso. Pareciera que el proceso de noviembre viene con 4 fórmulas. Alianza Democrática, los que se van a reunir alrededor de la tarjeta de la MUD, Eduardo Fernández, el Partido Unión y Progreso, Lápiz y Puente también tienen una alianza, más los candidatos tipo Fucho Margarita. De manera que no va a haber unidad. Ahora, hay algunos que otros lugares donde va a haber primarias. ¿Tú crees que es posible salirse de este cuadro que generaría derrota en la oposición y lograr acuerdos sensatos para apoyar a los candidatos que tengan más chance? Bueno, desde la Alianza Democrática hemos tratado y hacemos lo posible por sentarnos con cada uno de ellos, ¿no? Primero, no es fácil sentar a la Alianza Democrática, 21 partidos políticos ponernos de acuerdo, Acción Democrática, COPEI, Avanzada Progresista, Cambiemos, el MAS, y todos ellos, el que no lo nombre no es porque no quiera, sino que el tiempo, ¿no? Son 21. Después que nos hemos puesto de acuerdo en algunas cosas, en algunos estados, en algunos municipios, en algunos consejos legislativos, en algunos consejos municipales, sentarnos con lo que tenemos que sentarnos, con el extinto G4, con esa alianza Puente Lápiz, con la alianza Unión Progreso, tenemos que hacerlo. Nosotros de la Alianza Democrática hemos planteado esa necesidad de sentarnos, pero ¿cómo tú los convences? Si muchos de ellos han dicho que son los puros, los originarios, los que no se sientan con la alianza, que ellos prefieren ir solo, prefieren perder, pero eso no lo decían cuando en el 2020, en el 6 de diciembre. Ahí sí estuvieron unidos ellos convocando una abstención. Ahí no hubo división por parte de ellos. Pero como ahora le toca a ellos ser candidatos, alcaldes, a gobernadores, ahora sí quieren participar, pero no quieren sentarse con nosotros porque ellos son los dignos. Bueno, yo pienso que por el bien del país, de la democracia, estamos obligados. Tenemos la necesidad de sentarnos a conversar y llevar candidatos unitarios en todos lados. Clever, ¿ustedes apoyarán a Manuel Rosales en Zulia? Si es una necesidad y es un deber y es un compromiso para salvar la democracia del país, lo tenemos que hacer. Nosotros no estamos cerrados de la Alianza Democrática a sentarnos con quien tengamos que sentarnos. Nosotros, bueno, tuviste en estos días una reunión con el presidente Maduro por parte de los jefes de los partidos políticos, donde estuvo Bernabé Gutiérrez, donde estuvo Luis Parra, donde estuvo Juan Carlos Alvarado. Pero el día que detuvieron a Freddy Guevara. Ahí estaban sentados, dialogando, negociando. Y no nos estamos sentando con el gobierno para buscarle una solución a esto, para tratar de que algunos presos políticos puedan salir, para que habiliten otras tarjetas y puedan participar en estas elecciones. Eso se trata de la negociación, un reconocimiento. Yo te reconozco, reconóceme. Si yo te reconozco como presidente, reconóceme mis diputados, reconóceme mis gobernadores, reconóceme mis alcaldes y mis concejales y mis diputados legislativos del Consejo Legislativo para yo poder reconocer la presidencia. Yo te llamo presidente o ministro y tú no me vas a reconocer como alcalde o como gobernador. Eso de los protectores tienen que haberlo eliminado en el momento que Maduro lo anunció, no esperar el 21 de noviembre para eliminarlo. Eso es para reconocernos entre todos. Ahora, si yo reconozco al gobierno, debo reconocer a mi par. Mi par es el partido de oposición que está al lado mío. Yo reconozco a los dirigentes de Puente, ahora ellos reconocen a los dirigentes de AD, a los de COPEI, que de una u otra manera han venido participando en estas elecciones, en la ruta electoral. Esa es la pregunta que hay que hacer. Nosotros reconocemos a la oposición venezolana demócrata, que cree en las elecciones. Nosotros no reconocemos oposición que esté llamando a la guerra, a quemar el país por los 4 costados, porque al final quien paga son nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros familiares, el vecino. Ahora fíjate, en cualquier democracia del mundo, cualquier república, que el gobierno se siente con empresarios es normal, una razón normal. Aquí, bueno, después de no sé cuántos años, Delcy fue a Fede Cámara y viste todo el lío que armaron en las redes, los odiadores, por cierto, que son más bulla que la cabulla, pero lo cierto es que hay gente que todavía no entiende el tiempo que estamos viviendo, que no le gusta, que prefiere seguir en la peleadera y en la mordedera que en la política de acuerdo. Bueno, es que el presidente saliente de Fede Cámara, creo que fue en este mismo canal en Globovisión, donde fue entrevistado en primera página, manifestaba con quién tengo que sentarme. Tengo que sentarme con quien está dirigiendo los destinos del país, con los que están administrando los recursos del país, y son los que me permiten al empresario traer importación y exportar. Son los que nos permiten incluso hasta exonerar algunos impuestos necesarios. Por lo menos recuerdo que en los gobiernos de Acción Democrática, para que una empresa se instalara y de sacarla de Caracas, llevarla a Maracay, llevarla a Cagua,
bueno, el alcalde o presidente del consejo municipal en ese momento le daba el terreno, bueno, págueme ese terreno en 5 años y me comienza a pagar impuestos en 3 años, motivado a la inversión. Eso hay que hacerlo. Pero ¿quién te puede autorizar eso? ¿Clever Lara? No, tiene que autorizarlo quien está administrando el gobierno. ¿Quién administra el gobierno? Bueno, a nivel nacional Maduro y cada gobernador y cada alcalde en su jurisdicción. Pero al final el gobierno es uno solo y nosotros tenemos que reconocer, porque si yo pido que reconozcan a Lady Gómez en Táchira, yo tengo que reconocer al presidente Maduro, que es el responsable de este desastre económico que tenemos. Yo no puedo responsabilizar a otra persona. Ahora, si quiero que me reconozcan Alfredo Díaz en Nueva Esparta, tengo que reconocer a los ministros que están con Maduro. Mire, ¿por qué en Nueva Esparta, si Morel y Alfredo Díaz van solos, o sea, separados, van a perder? Eso no tiene otro Bueno, destino. es que eso es normal, Kiko, que un partido postule a uno y postule al otro y nosotros después nos reunamos y escogemos el candidato Pero unitario. Morel no quiere primarias, no quiere Pero es que, acuerdo, no quiere pero es nada. que va a tener que cederlo, ¿Sí? porque si no va a quedar como el grande, uno o el otro. Va a quedar como el gran divisionista y se perdió por fulano de tal. Bueno, para que no nos acusen de divisionistas, no es que vamos a dividir el programa, sencillamente vamos al corte y ya regresamos con Clever Lara. Clever Agustín Lara, me gusta el Agustín Lara porque le mete bolero a la política, que es un drama. Seguimos con Clever Agustín Lara, secretario de Organización de Acción Democrática y candidato en el municipio Sucre del estado de Aragua. ¿Quién va a ser gobernador allá? Estamos de la alianza. discutiendo. La alianza ha decidido, bueno, que fue un candidato de Acción Democrática. Dentro del seno del partido estamos buscando el candidato, bien sea el mejor hombre o la mejor mujer que ocupe ese cargo para regir los destinos de Aragua, pero estamos trabajando en eso. No tenemos complejo alguno en que si tenemos que ceder ese espacio a otro partido de la alianza, con gusto lo vamos a ceder, pero estamos llevando el mayor consenso posible para postular nuestro candidato a gobernador allá. El gobierno había anunciado que las inhabilitaciones, así como el protectorado, las iba a quitar. Sin embargo, no ha sido así. Conozco y sé que muchos de los candidatos que iban a venir no van a venir porque no los van a habilitar. ¿Qué habrá pasado? Porque las cosas cambian de velocidad. La manera en que Maduro está viendo el proceso de pacificación del país tiene unos ritmos. A veces está muy, que uno piensa que, wow, vamos a lograrlo, vamos a negociar, vamos a resolver nuestro problema del país. Después agarra una aceleración que uno dice, Dios mío. Mira, el tema de esa pacificación que hablas tú, eso va a depender de cómo estemos conversando, tanto el gobierno como la oposición. Nos interesa a ambos coincidir en puntos claves, sobre todo el tema electoral. Aunque mucha gente cree que el tema electoral no, por poder, por ocupar un espacio, de allí depende la calidad de vida del venezolano, en todos los sectores, empresarial, cultural, social, y por supuesto se extiende a los estados y a los municipios y a las parroquias, que por cierto hay que recuperar a esas juntas parroquiales que el mismo gobierno eliminó, que es el poder más cercano que tiene el pueblo. Nosotros va a depender de esas conversaciones. Pero si el gobierno no te da herramienta para conversar y no te cumple lo que promete, bueno, de repente tú como oposición tienes el deber de exigirle que nos sentemos nuevamente a hacer cumplimiento de esas exigencias que nosotros como oposición lo hemos hecho. Ahora, no tenemos culpa que de repente el gobierno se deje envenenar el oído y empiece a escuchar cosas que no son, no investigue y empieza a arremeter contra la oposición. Nosotros queremos tranquilamente transitar por todo el país fortaleciendo nuestro partido, porque mira, en un país donde no hay partidos políticos no hay democracia. Los partidos políticos son el pilar fundamental de la democracia y nosotros tenemos que recorrer. Nosotros estuvimos en Yaracuy hace poco. Yo vi las fotos. Andábamos con Bernabé, estamos recorriendo el país y bueno, y unas patrullas atrás del SEBIN. Nos seguían. Bueno, nosotros no estamos haciendo nada malo, sino promoviendo la democracia, promoviendo el voto. Ahora, si eso es algo malo, imagínate tú. ¿Qué queremos nosotros? Y un proceso electoral el próximo 21 de noviembre transparente, que el voto que entre blanco salga blanco. Y para eso estamos construyendo una maquinaria electoral, el MAELECA, que son testigos electorales, testigos de mesa con sus coordinadores de centro, con lo que llamamos nosotros la Operación Galope, la Operación Mosca,
Y por supuesto cada partido político, COPEI, Avanzada, Primero Venezuela, harán lo propio también para garantizar que su votación se mantenga. Porque es que si no tenemos testigos electorales, ¿quién nos garantiza que ese voto que entre blanco se haga blanco? Si no tenemos testigos, amor, va a votar un adecuado y sale el voto rojo. Ahora fíjate, conversando con Enrique Márquez, con el rector, y con Roberto Picón, yo estoy en varios chats con ellos, hay un proceso de transparencia, tanto en las máquinas, en el REP, hay un proceso de revisión que la nueva Junta Directiva del CNE está promoviendo. Y se ha dado con todas las de la ley. Y Márquez me decía, oye, mira que ahí está todo bien hecho. Y no me lo está diciendo el gobierno, me lo está diciendo Márquez. Mira, hemos hecho todo para que el voto sea transparente. Ahora, la votación que viene en noviembre por la pandemia y el tema gasolina, todas esas operaciones galope, el gobierno las puede hacer porque es gobierno, pero la oposición, que no tiene plática, por cierto, que no hay real, le cuesta hacerlo. Tiene que haber más convencimiento, más propuestas, más cercanía que otra cosa, porque la gente va a votar como votó en la elección parlamentaria, sin poder salir de su casa. Y luego, ir a buscar, necesitas muchos recursos. ¿Cómo están viendo ustedes el proceso de votación? ¿Cómo van a hacer para trasladar a la gente? ¿Eso se puede hacer? Bueno, una de las exigencias que le he hecho a la oposición, sobre todo la coordinación electoral de la Alianza Democrática, es que le pedimos al CNE que nos habilite los centros de votación que fueron quitados. Sí, que relutinaron, pues. Que los reubiquen nuevamente donde estaban en un principio para cercanía al pueblo, de manera que la gente pueda votar a pie, en bicicleta y por supuesto garantizar el traslado. Nosotros hemos previsto eso con el tema de la gasolina. Hemos hablado claro con nuestros testigos, con nuestros seguidores, con nuestra militancia. Y el que quiere garantizar que este gobierno salga a través del voto tiene que ser lo humanamente posible por trasladarse a un centro de votación. Se demostró en plena pandemia el 6 de diciembre. Mucha gente salió a votar con su tapaboca, con su gel antibacterial, más el sistema de bioseguridad que implementó el CNE en esos sectores. Yo fui a votar. Yo en ese momento era candidato y fui a votar. Y bueno, ahí se cumplió todo el protocolo de bioseguridad. Afortunadamente salimos airosos. Bueno, la abstención lamentablemente hizo que ese parlamento sea rojo-rojito. Bueno, nosotros esta oportunidad estamos buscando la manera de motivar y lo estamos logrando. Lo estamos logrando, ver las actividades multitudinarias que hemos asistido. Hemos recorrido casi todo el país, hemos estado en Guárico, hemos estado en Aragua, en Yaracuy, en Barquisimeto, o sea, en el estado Lara, y todas han sido multitudinarias, caminatas que, bueno, que mucha gente piensa que esta es mentira. Pero yo los invito a que nos acompañen, a que sigan en las redes sociales, a que nos acompañen a desmontar la abstención que por mucho tiempo se promovió en el país. Ahora, fíjate, yo siempre he dicho, se lo decía mucho a Henry Ramos, con el cual solía conversar cada cierto tiempo, que a mi juicio, en el proceso de cambio en el país, AD era una de las claves más importantes. Lo era ¿por qué? Porque era un partido popular, un partido de pobres, un partido de mayoría, un partido del pueblo. Porque los primeros Justicia, Voluntad Popular, son partidos muy clase media. ¿Cómo no? Hay liderazgos muy populares entre de ellos y por eso su votación. Pero no como AD, que su tradición es popular. Es un partido de la socialdemocracia. Ahora, el tema es las grandes mayorías, que ahora hay más pobres que antes. ¿Cómo haces tú cuando vas a visitarlo, tú que eres candidato, y entonces te dicen no hay agua, no hay luz, no hay gasolina, no hay? ¿Cómo hacemos para que tengamos, sin decirle mentiras? ¿Cómo hacemos? Cuando regresemos, por supuesto, que vamos al corte. Quieto, Clever. Ya regresamos. Seguimos con Clever Agustín Lara, secretario de organización. ¿Cómo haces tú cuando alguien te dice? ¿Ah? Me tienen problemas. ¿Qué? Secretario de organización. ¿De organización? ¿Y qué dije? El máximo cargo. ¿Te dije secretario general? Sí. Ah, no, Guillo. Gutiérrez. Déjame corregir para que no te maten. Un error como se puede contar la vida. Mira, cuando la gente te dice, no tengo agua, no tengo luz, no tengo con qué comer, no tengo, ¿qué dices tú? Bueno, pero esa es la mejor campaña que podemos hacer para que nos vean como la opción real. Cuando tú llegas a esos sectores que hemos estado caminando de la mano con Bernabé y con algunos candidatos de la localidad o de la entidad federal, hemos visto y nos dicen esa pregunta, mira que no tenemos alumbrado eléctrico, que no tenemos agua potable, que no, la recolección de desechos sólidos hace 2 meses que no pasa el camión.
etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, usted tiene la opción de cambiar eso que está viviendo el próximo 21 de noviembre. Pero no lo va a cambiar Compara, con los gobernadores y con los alcaldes. claro que sí, Sí. es que es competencia de un alcalde recoger la basura. La competencia de un burgomaestre en el distinto, pues, muy grande o pequeño que sea el pueblo, la ciudad, su competencia es mantener las calles limpias, Pero vean acá, alumbradas. pero yo vivo en Bellomonte. Y en Bellomonte se va ayer se fue la luz, como te dije. El agua se va, yo pasé 6 meses sin agua, se va cada rato. Todo lo que son servicios, la educación no está como está. Lo único que funciona es la basura. Y hay gente que no le gusta que la basura se la cobren porque quiere que todo se lo regalen. Entonces, el alcalde no, Pero si acaso la basura, pero lo demás compara no. un estado donde está gobernando, en el caso de Lady Gómez, cuando no le llega agua, yo veo a la gobernadora montar un cisterna repartiendo el agua al pueblo de Táchira. Yo he visto a la gobernadora llevando plantas eléctricas a los hospitales y a los ambulatorios del estado. Yo también la he visto. Y allá es un palativo a Es eso que verdad, te ella decía. lucha. El que quiere puede. Y Alcides en Mérida, el tema de la basura era clave. Bueno, Bueno, así acá como unos Compró unos compactadores. camiones y le echó pichón. Exactamente, y da felicitaciones así de acá porque demuestra que quiere. O sea, querer es poder y se puede hacer. Ahora, si no vamos a tener que el gobierno nacional nos haga todo, sea quien sea el presidente en ese momento, estamos embromados. Tenemos que autogestionar algunas cosas. Alguien me decía en estos días, pero es que los vecinos también tienen que aportar, sí, tiene que ser entre todos. Alguien me preguntó hace poco en una entrevista de radio, ¿y los programas sociales? Bueno, yo no puedo prometer programas sociales ahora porque no sabemos qué no vamos a conseguir en ese municipio, en esa alcaldía. Y ese presupuesto va a quedar allí aprobado por la Cámara anterior. Y no se puede violentar, habrá que hacer un nuevo presupuesto con los vecinos, con la participación de los vecinos, escuchar su prioridad. Porque yo pienso de repente, a lo mejor pensamos regalar unas canastillas para mujeres embarazadas, resulta que la prioridad no es esa. La prioridad son bombonas de gas. Bueno, firmaremos un convenio de alcaldía con la empresa productora de cilindros y buscaremos la manera de que esos cilindros se llenen con el gas adecuado para ellos. Ahora, aquí se prometió en una oportunidad que el gas directo, el gas llegaba a la casa directo. Bueno, fueron muy pocos los sectores donde eso pasó. Del resto tú ves, antes te llevaba el gas a tu casa. Ahora tú ves largas colas con mujeres, incluso embarazadas, con la bombona en el hombro, cargando su gas 1 o 2 kilómetros para poder dar alimento a sus hijos con el gas que cocinan. Entonces, esas cosas se pueden mejorar, incluso es una alcaldía. Es que la alcaldía es el poder más cercano que tiene el pero pueblo. fíjate que tú lo mencionas. En las primarias del PSUV, todos los alcaldes que fueron a la reelección, todos perdieron. Todos. No así los gobernadores, pero los alcaldes perdieron todos. En el caso, para ponerte de los presupuestos, Alfredo Díaz maneja en la actualidad $15,000 mensuales. Pagas, teléfono, luz, vialidad, maestro, basura, 15,000. Morel Rodríguez manejó 2 millones. Fíjate la diferencia entre 15 y 2 millones. Pero la realidad es que si tú ganas la alcaldía, vas a llegar y te vas a conseguir con un presupuesto chiquitico. Depende. Es que no sabemos cuánto nos vamos a conseguir. Entonces, ¿cómo puedes hacer esto sin plata? Es que la ley es muy clara. Tú puedes firmar convenios con organismos internacionales y muchos no lo hacen por desconocimiento, porque no tienen la capacidad. Fondo Monetario Internacional, Banco de Desarrollo Humano, Banco Económico, Banco Crédito, Banco Interamericano. La CAF. Entonces, hay muchas con los mismos empresarios, con autogestión. Hay institutos autónomos que producen sus propios recursos. No, tienes que inventar. Entonces, tú tienes cómo resolver. Porque estos alcaldes donde está gobernando la oposición han podido resolver. ¿Por qué los gobernadores de la oposición han podido resolver? Porque quieren resolver. Pero tú lo dijiste, ¿de dónde sacó Alcides para comprar los compactadores? Se lo dio el gobierno, mira, Alcides, compra el compactador para que tú quedes bien. Se tuvo que inventar una en la vía legal para poder comprar esos compactadores y poderle cumplir al pueblo. De eso se trata. Digo Alcides porque, bueno, es que nombraste ahorita, pero así hay muchos alcaldes. Bueno, no, ¿tú te acuerdas que a Carlos Ocarí, a Evelyn, en Maracaibo cuando era alcalde, y a el de Mérida, también el que estaba antes que Alcides, ahí se me fue el nombre, Carlos García, creo que se llamaba, no me acuerdo. Ajá, Carlos García. Carlos, el problema de la basura casi que los mata. Bueno, los ahoga porque se te complica tanto que si tú no tienes cómo resolverlo, porque la gente no, mira, que es que el gobierno me alejó las compactadoras, me hizo tal trampa y no puedo, me quitó los camiones. Pero hay demasiados problemas en el país, demasiadas quejas, que la gente dice, yo lo que quiero que me resuelva. Fíjate el tema del voto. Ok, vamos a votar la cosa, ajá,
Pero hay gente que dice, pero mi problema no es el voto, yo lo que quiero es comer. Yo lo que quiero es comer, tener comida. Pero ¿cómo comes si no tienes quien te produzca eso? Los servicios básicos, los artículos de primera necesidad. Voy a hablar el caso específicamente de Cagua, 6 parques industriales. La mayoría de los parques industriales cerrados. Muchas empresas se han ido del país. Bueno, hay que promover la inversión extranjera y la inversión nacional para generar empleo y para que produzcan los servicios básicos. Ahí en Cagua está Turboven, está cerrada, que producía energía privada, energía eléctrica privada. Que los empresarios le pagaban eso, no dependían de CADAFE ni Corpoelec, sino, bueno, se cerró. Es una alternativa. Bueno, Cliver, gracias por estar con nosotros. Espero que te vaya bien en las elecciones, saques mucho voto, y así puedas contribuir a sacar al país de esta situación compleja. Gracias a ustedes por estar con nosotros. A las 5 y a las 10, Kikosis por Globovisión.